Muy buenos días o buenas tardes, misionero Miguel Bermúdez Marín, allá en Barcelona, en la congregación que pastorea nuestro amigo y hermano, el reverendo Jesús Barroyeta, y toda la congregación allá reunida, y los diferentes hermanos de los alrededores también que han ido y han viajado hacia allá en este fin de semana de el 23 al 25 de junio de este año 2023 para tener estas actividades allí con nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín y su esposa Ruth y todos los que lo acompañan. Hoy, sábado 24 de junio de este año 2023, también saludamos a todos los que nos están escuchando a través del internet y del satélite Amazonas en los diferentes países y también aquí en Puerto Rico. Nos dice en el libro del Génesis, en el capítulo 49, verso 22, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. Ahí en rama escribe pámpano. Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Escribe Efraín y Manasés, hijos. Le causaron amargura, le asatearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con las bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Y en la bendición de Benjamín nos dice, estoy buscando la otra Biblia, que acá también él escribe algo allí al lado, en la bendición de Benjamín. Vean en esta Biblia, en el capítulo 49, en el verso 26, ahí escribe en donde dice hasta el término de los collados, escribe reinos, y donde dice serán sobre la cabeza de José, de ese verso 26, escribe José es igual Jesús. Ese es el otro lugar donde escribió José es igual a Jesús. Y abajo aquí escribe las escrituras de Apocalipsis 2, 17. Ahí abajo de ese verso 26. Apocalipsis 2, 17, 3, 12, 7, 12, 14, 1, 22, 4 y 9, 4. Y seguimos, pasamos al verso 27 del capítulo 49 de Génesis. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa
y a la tarde repartirá los despojos. Y a la mañana al lado escribe dispensación de reino. Y en la tarde y a la tarde al lado escribe dispensación gracia. Y arriba ahí la escritura en ese verso 27, arriba las escrituras de Apocalipsis 7:2, 14:1 y 11 del 3 al 7 del Apocalipsis. Nuestro tema para esta ocasión de este pequeño estudio bíblico le vamos a colocar: José es igual rey león. De ese escrito que él colocó allí en el misterio, Cristo es el misterio de revelado, que vamos a leer allí, donde nos habla de esta porción: José es igual rey león. Pueden tomar asiento, por favor, los que están en pie. Nos dice en el mensaje: José junto a la fuente del agua de la vida eterna, que fue predicado el 22 de diciembre del 2007, aquí en Calley, Puerto Rico, nos dice nuestro hermano William. Y ahora podemos ver a José junto a la fuente al ver a la iglesia del Señor Jesucristo junto a Cristo y cada creyente en Cristo junto a Cristo, que es el pozo del agua de la vida eterna, representado en el pozo de Jacob que heredó José. Y por consiguiente fue colocado José, o sea, sus descendientes, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, fueron colocados allí en el área donde estaba el pozo. Fue una herencia para José y sus descendientes. Miren en el capítulo 48 de el Génesis, nos dice, verso 1, vean, José, verso 1, sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y él escribe arriba ahí: José tenía 56 años. Lo que hablamos en estos días y ayer, de la edad de José cuando murió Jacob. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados a sus heredades. Él escribe allí al lado del verso 5, Apocalipsis 7 del 1 al 8 y 14 y capítulo 14, verso 1. Y abajo él escribe: todos los hijos de José serán llamados por los nombres de Efraín y Manasés, por las tribus de Efraín y Manasés. Y escribe allí: Efraín es igual la iglesia, Manasés es igual Israel. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William: y ahora la descendencia de José por Efraín, miren cómo se ha extendido por el mundo entero, y la promesa es que formará multitud de naciones. Y cuando entren esas naciones al reino milenial de Cristo, ahí se verá claramente la relación que tendrán con Efraín. Recuerden que Efraín fue el que recibió, la tribu de Efraín fue la que recibió las 10 tribus. O sea, la tribu de Efraín estaba a la cabeza del reino del norte, pues Jeroboam era un descendiente de Efraín y por consiguiente de José.
Y ahora podemos ver que hay una bendición grande para Efraín o para José a través de la bendición que es manifestada en Efraín. Y recuerden que José tenía la bendición de la primogenitura, la cual pasó a Efraín cuando cruzó las manos, allí cuando él fue a llevar, cuando llevó los dos hijos, sus dos hijos, para que Jacob los bendijese. Sigue diciendo más adelantito en este mensaje, José junto a la fuente, José junto a Cristo, la fuente del agua de la vida eterna. Podemos ver por qué cosas que corresponden a la bendición de la primogenitura en medio del cristianismo han estado siendo manifestadas y para este tiempo final serán manifestadas más ampliamente. Las tribus del sur, Judá y Benjamín, como parte de los levitas, no podrán tener el reino de David restaurado sin las tribus del norte encabezadas por Efraín. Efraín, que estaría junto a la fuente y por consiguiente tendría bendiciones terrenales y bendiciones celestiales también, que es lo que tiene y que tendrá la iglesia del Señor Jesucristo y que más adelante veremos, y sobre todo en el reino milenial, que será reconocida como parte de Israel. Ahora vean, recuerden que Él viene por su iglesia, pero fíjense que Él nos dijo que Él venía por el pueblo hebreo, pero como la iglesia está a punto de ser raptada, entonces viene por su iglesia y ahí es donde el pueblo hebreo lo verá, en medio de su iglesia. Por eso dirán, ¿pero qué hace allá? Si estamos esperándolo nosotros. Vean cómo también el pueblo hebreo siempre desea tener un rey. Vean, lo pidió allí en el tiempo de Samuel. Pidió un rey. Y él en un escrito nos muestra allí, dice, Israel es pluralista. Y el hermano William escribe los 4 Mesías. Y escribe el primero y escribe Saúl. Segundo, escribe David. Tercero, escribe Salomón. Cuarto, y ahí pone una raya y 2 signos de pregunta. Ahora, recuerden que ellos no recibieron a la primera venida de Cristo, o sea, no recibieron a su rey como nación, y ellos aún están esperando la primera venida, la cual ya aconteció, y para el mundo gentil es la segunda venida, pero el pueblo hebreo piensa que es la primera, pero luego se le explicará todo eso. Ahora vean, él escribe cuarto, una raya y hace 2 signos de pregunta, y ahí escribe también, parece que estaba ahí estudiando, y ahí mismo ahí abajo escribe, en el año 2000 el Papa, y escribe, fue al cótel, el muro de los lamentos, y marcó un hito. Eso lo pone debajo. Y luego vuelve otra vez al mismo tema y escribe, el cuarto Mesías está por llegar. Y escribe abajo una J, y ahí escribe, o sea, como en cursivo, y ahí escribe Yeshua ben Yosef. Eso es un escrito del hermano William y quería compartirlo para que lo tengan también. Ahora vean cómo el pueblo hebreo está esperando a su rey, está esperando a su ungido, y lo van
a recibir, como recibieron los hermanos de José allá cuando él se les reveló. O sea, él se les reveló, se dio a conocer quién era: yo soy José, vuestro hermano, y ellos lo recibieron. Ahora miren, sigue diciendo: sin la iglesia del Señor Jesucristo no habrá reino de David restaurado. Por lo tanto, la iglesia necesita de Judá, y Judá necesita del cristianismo. O sea, tanto uno, el reino de David restaurado, no puede ser restaurado sin la bendición de la primogenitura. Y tampoco la iglesia, que es donde está la bendición de la primogenitura, no puede ser restaurado sin la tribu de Judá y de Benjamín, o sea, de las tribus del sur. La iglesia necesita de Judá, y Judá necesita del cristianismo, de la iglesia, para la restauración del reino de David. Porque en medio del cristianismo, en medio de la iglesia, están miles o millones de descendientes de las tribus del norte. Y de entre ellas, los descendientes de José tienen la bendición de la primogenitura. Vean, ¿dónde está la bendición de la primogenitura? En medio de la iglesia, que son en su mayoría los descendientes de esas 10 tribus del norte, encabezadas, o sea, son las tribus de José encabezadas, y ahí entra Efraín, o sea que serían esas tribus representadas en Efraín. Así que viendo a José junto a la fuente nos llenamos de gozo y de agradecimiento a Dios por esta bendición tan grande que habló Jacob sobre José, y que luego también habló Moisés, porque no podía hablar diferente a lo que habló. No podía hablar diferente a lo que habló Jacob. Tenía que ser de acuerdo a lo que habló. O sea, Moisés no podía hablar otra cosa distinta a esa tribu de José, de lo que habló Jacob de José. Sigue diciendo: este pozo de Jacob, un poquito más adelante, este pozo de Jacob representa a Dios a través de Cristo, dándonos el agua de la vida eterna, el Espíritu Santo. Y José, junto a ese pozo, por medio de Efraín, que representa a la iglesia de Jesucristo. Y ahora Manasés, pues representa al pueblo hebreo o a los judíos, los cuales también tienen una bendición grande para recibir en este tiempo final. Los cristianos nacidos de nuevo y los judíos son hermanos. Por eso tienen el mismo Dios y a Abraham como el padre de la fe. Y en este tiempo hay un mejor entendimiento entre cristianos y judíos. Y el cristianismo comenzó con hebreos de las tribus del norte y algunos de las tribus del sur. Y Cristo que vino por la tribu de Judá, por una de las tribus del sur, por la tribu principal del sur, que es la de Judá. Vean, vino Cristo por la tribu del sur, encabezado por Judá, la principal. Vino el Mesías en su primera venida, el ungido. Y la segunda venida tiene que venir por esa tribu también. Ahora miren, o sea, por esa descendencia, miren en un escrito, él nos habla, él escribe allí: la paz imperecedera, permanente, la vendrá anunciando Elías y la estará estableciendo el Mesías. La anuncia Elías y le establece el Mesías. El Cristo, el ungido, un hombre que vendrá ungido con el Espíritu Santo. Y él escribe, ahí encima de su escrito, escribe: nacerá en la tierra y será un judío. Vean, porque viene por esa descendencia de
Judá. O sea, es un descendiente de la tribu de Judá. Y ahí es que ustedes pueden ir viendo ese cuadro de ese tiempo y ese momento cuando él me decía, dile que eres de la tribu de Judá. Recuerden que el séptimo sello cuando es abierto, miren en la página, vamos a ir un momentito aquí a la página 113, 112 abajo. Trompeta significa confusión, política y guerras. En Mateo capítulo 24, Jesús habló acerca de esto: oiréis guerras, rumores de guerra, mas aún no es el fin. Ustedes recuerdan bien esa parte de las Escrituras donde dice que habrá guerras y rumores de guerras. Guerras y rumores de guerras. Él abajo ahí en la 102 escribe: trompetas es igual, confusión, política y guerras. Sellos, disturbios y guerras religiosas. Paso a la página 113 de guerras, guerras y rumores de guerras. Ahí también escribe: trompetas es igual, guerras. Todo esto seguirá así hasta el fin. Esas son las trompetas que suenan. Ahora, cuando lleguemos a las trompetas, veremos en detalle cada una de esas guerras para mostrarles que cada guerra siguió una edad de la iglesia y también siguen estos sellos. Entonces, la trompeta significa disturbios políticos, mientras que los sellos significan disturbios religiosos. ¿Ve usted? Se abre un sello y es depositado un mensaje. Luego, siendo que la iglesia ha estado tan bien formada en sus sistemas y formas políticas, entonces, cuando el mensaje es entregado, el mensajero sale y les da una buena sacudida, ¿correcto? Entonces resulta un disturbio religioso cuando se abre un sello. Esto es lo que sucedió. Todavía la iglesia está reposada en Sión. Se acomoda bien y dice, todo está bien. Como por ejemplo, la iglesia de Inglaterra estaba bien acomodada. La iglesia católica estaba bien acomodada cuando llegó Lutero. Y entonces cuando hubo un disturbio religioso, sí señor, la iglesia siguió pues con Zwinglio. De allí pasó a distintos líderes como Calvino. Luego la iglesia anglicana se acomodó y estaba reposando cuando llegó Wesley. Y entonces hubo otro disturbio religioso. Correcto, siempre causa un disturbio religioso. O sea, se acomodan ahí, en ese tiempo, en esa etapa o en esa dispensación, se acomodan ahí y están bien comoditos ahí, pero cuando aparece el mensajero por el cual fue hablado en tiempos pasados que vendría, entonces al ser abierto ese sello, entonces ocurre ese disturbio religioso, esa guerra religiosa. Ahora vean, él escribe aquí, la apertura de un sello es igual, trae un disturbio religioso. Y en signo de pregunta escribe, ¿qué del séptimo sello cuando abre? O sea, cuando se abre. Vean cómo sería cuando se estaría abriendo el séptimo sello, que es la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Iba a ocasionar un disturbio religioso, una guerra religiosa. ¿No es eso lo que ha estado ocurriendo? ¿Que han estado cómodos por tanto tiempo? Vean, y cuando Dios, entonces, es que llega el momento en que Dios abre ese sello, porque es el tiempo en que tiene necesidad la iglesia para irse en el rapto, y es el tiempo cuando lo necesita conocer la iglesia, entonces ocurre un disturbio religioso y el pueblo que está esperando, que está anhelando eso era
dice ese pueblo, lo que yo estaba esperando. Eso era lo que yo deseaba por años. Y ya lo veo con mis ojos. Ya lo puedo escuchar, ya lo puedo ver. Y puedo ver el cumplimiento de eso que me habían prometido a mí. De que yo vería, entendería, recibiría el misterio del séptimo sello. Y yo le doy gracias a Dios, le doy gloria a Dios por haberme colocado, predestinado desde antes de la fundación del mundo para verlo, para comprenderlo, recibirlo, creerlo. Y entra ese avivamiento en la iglesia, lo cual no había en tiempos pasados. Y este es el otro grupo, que entonces dice, así no puede ser, eso no es así. Y entonces empiezan a hacerle guerra al cumplimiento de lo que Dios había prometido, de lo que Dios había dicho. Pero como nunca llegaron a comprender el mensaje, entonces les pasa por alto y más bien vienen a ser seguidores de un hombre o del hombre, no del mensaje, de la palabra. Y donde quiera que está la palabra, estará velada, estará siendo manifestada en carne humana. Ahora vean, sigue diciendo aquí en este escrito, dice, voy a leerlo nuevamente, la paz imperecedera, permanente, la vendrá anunciando Elías y la estará estableciendo el Mesías. La anuncia Elías y la estará estableciendo el Mesías. El Cristo, el ungido, un hombre que vendrá ungido con el Espíritu Santo. Y escribe ahí, nacerá en la tierra y será un judío. Este es el príncipe de paz que destruirá al anticristo y establecerá su reino con su capital en Jerusalén, lo cual será el reino de David restaurado y el trono de David, el Mesías, para el judaísmo, para el cristianismo y el islam, será Jesús viniendo, destruyendo al anticristo y estableciendo su reino y trayendo paz y felicidad. Eso es un escrito allí de nuestro hermano William. Ahora, pasemos a este mensaje, el pastor de los pastores, predicado el 12 de noviembre del 2005 en Santiago de Chile, Chile. Dice, y ahora, así como Cristo pastorea a su iglesia como cuerpo místico y pastorea a los miembros de su iglesia como ovejas, porque el redil de las ovejas es la iglesia del Señor Jesucristo, y ahora todas esas ovejas son pastoreadas por Cristo el buen pastor. Y así como Él pastorea esas ovejas, esas personas, esos creyentes como individuos, vean aquí lo que nos dice en el Salmo 80, verso 1 en adelante. Dice, oh pastor de Israel, escucha. Y ahora, dice el hermano William, y ahora el pastor de Israel, del pueblo hebreo completo, de la nación hebrea, vean, pastorea a Israel. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y ahora aquí tenemos una forma establecida por Dios para Israel ser salvo. Es por medio del pastor de Israel, el que pastorea a José, el que está en medio de los querubines, entre los querubines. Y la oración es, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Con este poder divino siendo despertado delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, entonces Dios regresa para salvar a Israel, para restaurar a Israel. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y ahora Efraín, hijo de José, es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo. Benjamín es tipo y figura de los 144,000 hebreos. Ahora vean que allí se está añadiendo a los 144,000, lo que leímos ayer, además de esa iglesia
de la iglesia del Señor Jesucristo. Vean, ahí tenemos delante de quien en la oración es pedido que Dios despierte su poder. Y aquí Dios despertará su poder, y eso corresponde a la tercera etapa. Despertará su poder delante de su iglesia novia, delante de los 144,000 hebreos, y luego delante del pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo dirá: esto es lo que nosotros estamos esperando. En el mensaje La bendición sacerdotal nos dice, predicado el 17 de septiembre del 2008 en Torreón, Coahuila, México, dice: y ahora Dios resplandece a través del velo de carne que Él tenga para el tiempo en que Él se está manifestando. Dios va a resplandecer para el pueblo hebreo pronto. Ahora, Él ha estado resplandeciendo a través de esa mecha, de esa vela encendida en cada edad, pero eso es una luz que se fue apagando, lo cual representaba la luz del sol. Y en este tiempo final ya no sería una vela, un resplandor, sino sería la misma luz propia, sería el mismo Dios. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Vean, la luz es la que estaría resplandeciendo en medio de su iglesia y luego en medio de los 144,000 hebreos y el pueblo hebreo. Sigue diciendo: Dios va a resplandecer para el pueblo hebreo pronto, y ellos van a ver la gloria de Dios manifestada en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la edad de la piedra angular. Y ellos van a ver esa manifestación en esa tercera etapa que llamó el reverendo William Branham. Ahí ellos van a ver a Cristo, el ángel del pacto, el Mesías, resplandeciendo y manifestando su gloria, manifestando su poder y así por el estilo. Ahora vean, todo eso es en una forma progresiva, cada vez más y más en aumento. Recuerden que lo primero es la palabra siendo hablada, el séptimo sello siendo abierto, dándole la fe de transformación y rapto. La fe de rapto, vean, es primero, luego los milagros y las maravillas. Es importante pasar por esta etapa. Toda persona que no pasa y no está pasando por esta etapa de preparación y ha recibido esta enseñanza que se está dando y se está mostrando todo el contenido de ese séptimo sello, trayéndole la revelación, lo que el pueblo necesita para ser raptado. Toda persona que no escucha esta parte tan importante de enseñanza ya puede estar consciente de que no será uno de los que se va en el rapto. Tan sencillo como eso. Porque para poder ser raptado se necesita la fe de rapto. Y si le da la espalda a aquel que está trayendo la fe de rapto, pues no va a recibir los beneficios de eso que está trayendo ese instrumento. Ahora, eso es para los que no lo reciben y no creen y le dan la espalda y más bien los combaten. Esos son peores, los que combaten. Ahora, los que están recibiendo y lo han recibido, lo han creído, y aunque no entiendan algunas cosas, ellos saben que más adelante las entenderán, y si no, en el nuevo cuerpo las comprenderán completamente. Para ellos, les tengo la noticia de que los beneficios de recibir esa enseñanza
que se está dando a conocer bajo carpa, usted, como escogido de Dios, como virgen prudente, va a ser transformado, va a ser raptado y nos veremos en la cena de las bodas del Cordero. De eso no hay lugar a duda, porque esa fue la promesa que Dios hizo a través de los profetas, a través del hermano Branham y a través de nuestro hermano William, que en una gran carpa catedral se iba a estar predicando, se iba a estar dando una enseñanza, la cual en su contenido tendría la fe de rapto. Así que le damos gracias a Dios que somos esos escogidos que estamos recibiendo y preparándonos para nuestra transformación. Y ese grupo es el grupo que verá a los que van a resucitar. Los que van a ser transformados van a ver a los que van a resucitar y van a estar con nosotros, esos que van a resucitar, y al verlos vamos a ser transformados, estaremos de 30 a 40 días y nos vamos. Pero los que no se están preparando van a ver algo, claro que van a ver algo, van a ver los juicios divinos cayendo, y ellos dirán, pero no se supone que haya ocurrido el rapto. Eso es lo que dice el hermano Branham allí, en varios lugares. O sea que, por lo que se ve, no verán a los que van a resucitar. Porque, vean, ellos lo que preguntaron primero fue, pero ¿y estos juicios no se supone que iba a haber un rapto? O sea, aún se les pasó la resurrección. Aquellos que están esperando a nuestro hermano William Soto Santiago, pues son los que están preparándose para verlo. Con el mensaje, con la palabra, tanto repasando todo lo que él nos trajo y también los mensajes del hermano Branham, como también escuchando esta predicación, esta enseñanza bajo carpa. Y para ellos es la promesa que los veremos. Pero los que no pueden tener todos los libros del hermano Branham y todos los libros del hermano William y pueden escuchar todos los mensajes que quieran escuchar, si no están bajo el liderato de Cristo en este tiempo final, escuchando la enseñanza bajo carpa, no van a poder verlo. Y ahí podrán decir, pero Señor, no hicimos tal cosa en tu nombre. No sé de dónde sois. Apartaos de mí, obradores de maldad. Y serán echados en las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y estas cosas se hablan para que después no digan, a mí no me dijeron nada, a mí no me lo advirtieron. Se les está advirtiendo ya de un tiempo para acá. Y cada vez se les da un recordatorio para que sepan ya y vayan viendo quiénes van a hacer el rapto y quiénes no. Él en un mensaje nos había dicho de que las fatuas sabrán que se van a quedar, o sea, esa persona va a saber que se va a quedar. Pero también la prudente va a saber y conocer que es la que se va. Y eso será antes de que se cumplan esas promesas. Porque ellas tienen que prepararse para dar su vida en la tribulación. Dar la vida por el mensaje. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William. En esos días, donde me quedé, ya eso va a ser en los últimos días, ya que la iglesia virgen va a estar en la tierra. Vean, va a estar en la tierra cuando esté el ángel del pacto, el Mesías, resplandeciendo y manifestando su gloria. La iglesia novia todavía estará en la tierra. Cuando llegue ese momento, ya sabemos que serán pocos días los que nos faltarán para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. En esos días, el que no haya sido transformado todavía va a ser transformado. Y los muertos en Cristo, que no hayan resucitado, van a ser resucitados. Va a ser un tiempo en que la gloria de Dios estará manifestada, en donde el rostro de Cristo, de Dios,
estará resplandeciendo sobre Efraín, y Dios estará despertando su poder delante de Efraín. Y Efraín es el hijo de José, el cual fue bendecido primero que su hermano Manasés. Un poquito más adelante aquí en este mismo mensaje. Y ahora, en Crónicas capítulo 5, vean lo que nos dice los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Dice el hermano William: así que la tribu de José, que consta de dos tribus, de la tribu de Efraín y de la tribu de Manasés, tiene José el derecho de la primogenitura. Por lo tanto, Dios manifestará su poder delante de Efraín, o sea, delante de Efraín y Manasés, los que tienen el derecho de la primogenitura y forman la tribu de José, y también delante de Benjamín, que es el hermano de José, y va a abarcar por consiguiente el reino del norte y el reino del sur, porque Benjamín pertenece al reino del sur y José al reino del norte. Miren, hasta eso, Dios unió esos dos nombres. Dice, así que, sigue diciendo, o sea, unió. Vean cómo Dios, en una forma tan sencilla, algo ahí, Dios hizo, porque José pertenece a la tribu del norte y Benjamín, una de las tribus del sur. Sigue diciendo, así que esta petición, esta oración del salmista aquí va a ser una realidad para el cristianismo y luego el judaísmo. Van a ver el poder de Dios manifestado y va Dios a despertar ese poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Y los descendientes de José y por consiguiente de Efraín y Manasés están en medio del cristianismo bajo un nuevo pacto. Los que han entrado al nuevo pacto. Ahora miren en la página 14 del tercer Éxodo, del mensaje del tercer Éxodo, vamos a ir a la página 12 para ver algo aquí. Página 12, abajo de este mensaje, 12 y 13, dice: todos sabemos que estamos dispersos y estamos en una condición terrible. Y la condición más terrible que el cristianismo jamás ha vivido es hoy. Y estamos al borde mismo o la orilla de un juicio grande y terrible esperando para la iglesia. Y antes que este juicio pueda acontecer, Dios está llamando a un éxodo como lo hizo en aquel entonces. Los pecados de los amorreos fueron amontonados, así que Él está llamando a un éxodo espiritual. Ahora regresemos solo un momento y tipifiquemos y averigüemos. Ellos descendieron a Egipto, todos a causa del celo de un hermano. Y escribe José y sus hermanos. Esa es la razón por la cual Israel estaba en Egipto en ese tiempo fuera de la tierra. Recuerde, las promesas de Dios eran solamente mientras ellos permanecían en esa tierra. Ahora, ¿pueden ver lo que estábamos hablando en oración hace pocos minutos? Hace pocos momentos. ¿Por qué Dios tuvo que endurecer el corazón de Faraón? Para poner al pueblo de nuevo a la tierra prometida antes de poder bendecirlos, para traerles el Mesías a ellos. ¿Cómo tuvo él que endurecer el corazón de Hitler para estar en contra de los judíos cuando él mismo era medio judío? ¿Cómo él pudo haber hecho eso en Stalin, Mussolini? ¿Ve? Gente que no es inspirada como una nación. Ellos, 3 puntos. Dios tiene que tomar las cosas por las cuales ellos están viviendo, las leyes de la tierra, muchas veces para hacer que sus promesas lleguen a ser verdaderas. Así que él tuvo que endurecer aquellos corazones de los dictadores para hacer correr al judío
de nuevo a la tierra prometida. Tuvo que ser de esa manera. Ahora descubrimos que yéndose José, 3 puntos, sabemos la historia cuando regresó a Génesis, y ustedes pueden leerlo porque es un poquito tarde para comenzar sobre esta lección larga de la escuela dominical. Trataré de apurarme. Noten ahora, lea la historia de José cuando usted pueda. Nació como último de sus hermanos, el penúltimo. La mente espiritual captará eso ahora mismo. Él no era el último hijo. Benjamín era el último. Pero en la excomunión, vigile, José y Benjamín eran hermanos de padre y madre. Y los únicos dos que eran hermanos. Benjamín nunca recibió el reconocimiento hasta que él se encontró con José. Y él era superior al resto de ellos. A Benjamín le fue dada una doble porción de cada cosa que José dio. Ahora recuerden que José y Benjamín eran hijos de Jacob por parte de padre y madre. O sea, por eso dice ahí que Benjamín era mayor que esos otros hermanos. Y escribe ahí al lado doble porción a Benjamín. Correcto, note ahora, hallamos que allí abajo él fue tomado de sus hermanos porque él era espiritual. Él era un gran hombre, aunque el más humilde del grupo, el menor del grupo. Y ellos le odiaron sin causa. Ellos no debieran haberlo odiado. Ellos debieran respetarlo. ¿Por qué? ¿Por qué le aborrecieron? Porque él era un hermano. No exactamente por eso. Ellos le odiaban porque Dios lidia con él más que con el resto de ellos. Vean. Dice el hermano Branham en el libro de citas que es mejor meterle una puñalada, en estas palabras, a una persona y matarlo, algo así. Dice, porque que hablar mal de la persona, o sea, matar su influencia hablando, eso es, vea, y hay odio y hay todas esas cosas. Luego ustedes consiguen esa cita. Ahora vean cómo ellos le odiaban sin causa, porque veían que Dios estaba obrando y lidiaba más con él que con ellos. Él le dio entendimiento espiritual. Él podía interpretar sueños perfectamente. Él podía predecir cosas que acontecerían perfectamente, exactamente en la manera que ellos fueron. Él no retiraba ninguno de los golpes. Él vio el sueño de aquellos manojos postrándose delante de su manojo, y sus hermanos entonces se enojaron con él. Dijeron, me supongo entonces, tu pequeño santo rodador. En otras palabras, tendremos que postrarnos delante de ti algún día. Y él dibuja una estrella de David. Pero esa es la manera que aconteció. ¿Cómo podrían postrarse aquellos enormes y grandes gigantes delante de este pequeño e insignificante tipo parado allí? Pero ellos lo hicieron. Ellos de seguro lo hicieron y rogaron por misericordia. Eso, vean, lo habla nuestro hermano Branham también para aquellos que desprecian y despreciaron la misericordia de Dios por última vez. Y la misericordia de Dios por última vez eso está allí en la página 369 y 370, donde él dice, Elías y Moisés, el que recibe su mensaje recibe misericordia. Y ahí en ese último párrafo ya lo hemos leído. Vean cómo ellos se habían mofado grandemente de esos profetas, o sea, de los ministerios que estaban ahí. Dice que había venido la palabra encarnada, y él escribió allí, Moisés y Elías,
O sea, vean que estaban esos ministerios en ese tiempo allí obrando y trayendo misericordia al pueblo, así como en el tiempo de José, vean, sus hermanos recibieron misericordia porque allí estaba aquel que les podía dar misericordia. Y la misericordia estaba en José, en ese tiempo allí. Ahora vean cómo los que desprecian esa misericordia, vean, llegará un momento en que dice que ellos clamaron en la página 370 del libro de los sellos, ellos clamaron a los montes y a las piedras, oraron, pero las oraciones fueron hechas muy tarde. Vean, ya no había oportunidad para recibir la misericordia de Dios por última vez. Ahora, sigue diciendo aquí, ellos de seguro lo hicieron y rogaron por misericordia, o sea, los hermanos de José, pero él todavía no vino en poder. O sea, José todavía no vino en poder. Ahora miren algo aquí importante, porque hasta que no vino Benjamín, vean algo del significado de Benjamín para que también lo tengan. Lo pueden conseguir en internet. Dice la palabra Benjamín es un nombre personal masculino de origen bíblico y como tal proviene del hebreo antiguo que puede transliterarse como Binjamín, cuya madre Raquel murió al momento de parirlo en Canaán. Era el 12º y más joven hijo de Jacob, que tiempo después también fue llamado Israel. Raquel, ya agonizando, lo llamó Ben-Oni o Benoi, que se traduce como hijo de mi pesadumbre o dolor, al salírsele el alma. O sea, que murió, que podemos leer en Génesis 35, 16 al 18. Pero Jacob decidió cambiar su nombre por Benjamín. Benjamín ya en castellanizado. Vean cómo ahí recibió un cambio de nombre. Jacob sabía porque, vean, el significado que le dio allí, o sea, el nombre que le puso Raquel, y él sabía lo que significaba, pero viene Jacob y le cambia el nombre. Ahora vean qué significa hijo de mi mano derecha o hijo del sur, en alusión de que el sur está a nuestra diestra si nos paramos de frente al oriente, de donde el sol sale. Pero tal vez al decir hijo de mi mano derecha, era en el sentido de que para Jacob, Benjamín simbolizaba la fuerza de la diestra, ya que la mayoría de los humanos tenemos más poder y habilidad con la mano derecha. Hay muchas interpretaciones. En Benjamín encontramos los términos Ben, que significa hijo, más Yamín, es decir, diestra a mano derecha, sur, como recién lo señalamos. En Israel habían 12 tribus, cada una fundada por los 12 hijos de Jacob. Una de ellas, por supuesto, fue llamada precisamente tribu de Benjamín, a manera de epónimo. Saúl fue el más connotado de esta tribu, en virtud de que Benjamín fue el último y el predilecto hijo de Jacob, quizás porque Raquel era su esposa más querida. Es común todavía llamarle Benjamín al hijo más pequeño de una familia y además le dicen el consentido o el mimado. Ahora vean cómo Benjamín significa hijo de la mano derecha.
Y ahora vean cómo tenía que aparecer Benjamín allí frente a José. Ahora también vamos a ver aquí en Génesis capítulo 35. Hay que buscar luego toda esa información, porque vean, Jacob tenía 91 años cuando nació José. Y aquí dice, en el verso 16, después partieron de Betel y habían aún como media lengua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Eso es en el nacimiento de Benjamín. Y él escribe allí, Jacob tenía sobre 97 años cuando nació Benjamín. O sea que fueron unos 6 años o 7 años después que nació Benjamín. Y aconteció que como había trabajo en su parto que le dio la partera, le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y ahí el hermano William escribe Benjamín y escribe 12, o sea sería el número 12. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Ahí está lo que leímos allí, porque aquello es un escrito. Pero vean en la Biblia también, ahí nos aclara eso también, que él ahí lo llamó Benjamín. El significado de Benoni aquí dice, significa hijo de mi tristeza, pero Jacob lo llama Benjamín. Y en el comentario aquí de Scofield, él escribe, es decir, hijo de mi mano derecha. Benjamín, quien era un hijo de mi tristeza para su madre, pero al mismo tiempo un hijo de mi mano derecha para su padre. Se presenta así como un tipo de Cristo en dos sentidos. Como Benoni, Cristo es el varón de dolores, cuya madre fue traspasada por una espada en su alma por amor de él. Como Benjamín, el jefe de la tribu guerra, que estaba fuertemente ligada con Judá, la tribu real. Él es el Cristo victorioso. Es digno de notarse que Benjamín fue honrado de manera muy especial entre los gentiles. Son tantas las distintas recetas de la personalidad y obra de Cristo que para describirlas es necesario tener muchos tipos. José es el tipo más completo de Cristo. Benjamín le representa solamente como el varón de dolores. Isaías 53, 3 al 4, quien ha de reinar un día sobre la tierra. Miren cómo esos dos nombres están ligados al poder de Dios, están ligados a ese reino del Mesías, están ligados a la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ahora sigue diciendo en la página 14 aquí del tercer Éxodo, pero él todavía no vino en poder. ¿Ve usted? Él solamente entonces estaba en forma de un niño. Y entonces hallamos qué hacer. Y entonces hallamos que por hacer esto, José fue sacado de en medio de sus hermanos, las denominaciones, para que viese por sí mismo todos sus hermanos en la tierra. Luego vino una cosa tan grande. Nosotros nos damos cuenta que mientras Israel habitaba en su lugar de morada y continuaba, 3 puntos, ahora eso es una buena cosa de permanecer en el lugar posicionalmente. Eso es correcto. Pero ellos se deshicieron del espíritu. Los fundamentales hoy, posicionalmente, saben lo que ellos son por el concepto intelectual de la Biblia. Pero no hay espíritu. Ellos han rechazado a José. Y dibuja una estrella de David. Lo echaron fuera. Ellos no querían tener nada que ver con ello. Un grupo de santos rodadores. 3 puntos.
No queremos tener nada que ver con ello. Ellos lo excomulgaron, lo vendieron al mundo. Lo vendieron al mundo. Vean, eso mismo hizo Judas Iscariote. Lo vendió allá al sumo pontífice, Caifás y todos ellos. Lo vendieron al mundo. Ellos estaban fuera de su compañerismo. Ahora, por hacer eso, ellos fueron quitados del lugar, llevados a Egipto más tarde. Ahora la historia de estos hermanos celosos es ciertamente una gran comparación con el lado espiritual hoy. Todos estamos enterados de eso, que es puro celo, no puro, es viejo, sucio y asqueroso celo. Eso mismo que tenían los hermanos de José allá, es lo mismo que tienen ministros en este tiempo final, en contra de nuestro José. Es un celo viejo, sucio y asqueroso celo. Cuando ellos ven la misma Biblia y la naturaleza del mismo Dios que escribió la Biblia, vindicándose a sí mismo, y luego rechazar eso sin ninguna razón. Puro, 3 puntos, bien puro como yo dije, es celo sucio. Vean, y el celo, el originador del celo es el diablo. Ahora, vean, sigue diciendo en este mensaje un poquito más adelante, dice, y ahora, viendo el contenido de esa bendición sacerdotal que nos dice, el Señor te bendiga y te guarde, bendición y protección, haga resplandecer su rostro sobre ti. Ya hemos visto cómo Él hace resplandecer su rostro, y en el monte Sinaí vimos el rostro del Señor resplandeciendo, y aparecieron Moisés y Elías. Cuando los ministerios de Moisés y Elías sean vistos manifestados en medio del cristianismo y después en medio del judaísmo, y por consiguiente el ministerio también de Jesús, el rostro de Dios estará resplandeciendo. Esa es la forma para estar resplandeciendo el rostro de Dios, mirando primero a su iglesia y después mirando a su pueblo Israel, con amor y misericordia. Recuerden lo que leímos ayer, que Él dice en la página 35 de este libro de las edades, que dice, con el enemigo, vamos a ver aquí, como mitad de página, un poquito más abajo, dice, con el enemigo repulsado, Jesús viene y se presenta a los 144,000, allí dibuja una estrella de David, habiendo visto sus obras poderosas de salvación, han llegado a conocer su poder, pero también viendo sus heridas y sabiendo que ellos le habían rechazado hasta ese mismo momento, les causa llorar en la agonía del terror y temor, así como hicieron sus hermanos en la antigüedad cuando vinieron ante José, atemorizados, pensando que serían asesinados. Pero como dijo José, no seáis enojados con vosotros mismos, está bien, Dios estaba en todo esto, Él lo hizo para preservar vida. Así mismo Jesús les hablará paz y amor. Vean. Y aquí nuestro hermano William nos está diciendo que después Él mirará al pueblo hebreo, a Israel, mirando al pueblo hebreo, Israel, mirando a su pueblo Israel con amor y misericordia. Sigue diciendo, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ahí obtiene la misericordia al resplandecer el rostro de Dios mirando a su pueblo. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Y pongan qué? Y ponga en ti paz, porque Dios es el que da la paz. También Él dice, yo he quitado la paz de este pueblo. Por causa de los pecados del pueblo fue quitada la paz. Por causa del pueblo acercarse a Dios con sinceridad de corazón, viene la restauración para el pueblo y por consiguiente viene la paz también como bendición para el pueblo y como meta la felicidad, porque sin paz no hay felicidad. Ahora en el mensaje La dualidad del segundo Adán, el gran misterio de Cristo y su iglesia, predicado el 12 de agosto del 2010 en San Luis Potosí, México, nos dice, por ejemplo,
la tercera etapa de la cual tanto habló el reverendo William Branham, que va a ser llevada a cabo y que nos dio una muestra a través del reverendo William Branham, y nos dijo: he visto la poderosa mano de Dios manifestada 5 veces. Nos dio 5 ejemplos, y esos 5 ejemplos son el tipo y figura de lo que Dios va a hacer en medio de su iglesia novia en el día postrero. Y nos habla de la resurrección del pececito, nos habla también de la tormenta, y nos habla también que ese poder lo van a tener los 2 olivos, Moisés y Elías. Dice, para no leer toda esa parte ahí, cuando él está hablando de esas 5 manifestaciones, dice, es una manifestación plena, hablando de el poder sobre la naturaleza, lo cual fue representada allí en esa ocasión cuando el hermano Branham habló la palabra y esa tormenta se detuvo. Dice, es una manifestación plena de Dios representada en esas 5 ocasiones que menciona el reverendo William Branham, de la poderosa mano del Señor. El tumor en el ovario de la hermana Branham, la iglesia está representada en la hermana Branham porque el mensajero siempre representa a Cristo en cada edad, y la esposa pues representa a la iglesia. Tan sencillo como eso. Un problema de salud, pues un problema espiritual que impedía para el cumplimiento de una promesa, la promesa de un hijo que le fue prometido al reverendo William Branham, y que él lo vio a él en la escritura. Así que dijo, si yo llego a tener un niño varón, le pondré por nombre José. Y entonces el ángel le dijo que iba a tener un hijo y que le llamara José. El ángel, vean, el mismo que le dijo a María que le pusiera por nombre Jesús. Pero el tumor en 3 puntos. Ahí en la hermana Branham hay que ver bien ahí qué pasó ahí. Luego hablamos de eso. No tenía escrito para hablar acerca de eso, pero vean, muestra un problema de salud ahí tipificado, un problema espiritual. El problema de salud vino porque le cerró la puerta, y eso fue algo malo delante de Dios. Y respeto a un mensajero. No importa que sea la esposa, que lo haga la esposa. Dios no se lo pasa por alto. Y eso representa al pueblo o el grupo de su edad, cerrándole la puerta a Cristo, cerrando la puerta a lo que fue precursado que vendrá. Ahora vean, si tampoco Dios le tomó, o sea, Dios tomó en cuenta lo que hizo Miriam o María y Aarón en contra de Moisés, al hablar en contra de Moisés, que había tomado una mujer cusita, una mujer de color, y también diciendo que Dios también había hablado por ellos. Vean, eso a Dios no le gustó. No importa que hayan sido los hermanos de Moisés. Y acá tampoco, aunque era la esposa del hermano Branham, tampoco, vean, Dios no se lo dejó pasar. Así que si con familiares Dios no le deja pasar la parte de irrespeto hacia el mensajero, tampoco se lo dejará pasar a ninguna persona, sea quien sea, porque no es contra ese hombre, es contra el Espíritu Santo que está en ese hombre. Sigue diciendo, si lo que un profeta por la palabra de Dios anuncia para que ha de suceder y no sucede, para que suceda y no sucede, no queda vindicado, confirmado como que es un profeta de Dios. Y si lo que habló el reverendo William Branham y precursor dijo que vendría, si no se cumple, entonces no queda confirmado como profeta. La última vindicación o confirmación de que él es el profeta precursor es el cumplimiento de la venida de aquel que él dijo que vendría después de él. Esa es la confirmación final. Puede tener todas las demás confirmaciones, pero si no tiene esa, le faltó la más importante,
porque esa es la más importante. La más importante de un precursor es lo que él precursa. Si se cumple y lo que él precursó fue lo más grande. La venida del Señor. Y ese es el misterio más grande en el cielo y en la tierra. Eso está, búscalo allí en el libro de las edades. Vamos a buscarlo rapidito. En el libro de las edades, en la página 369, debe ser la 363 o 365, dice: aunque él no será popular, sí será vindicado por Dios, así como Jesús vindicó a Juan y el Espíritu Santo vindicó a Jesús. Nosotros podemos tener la confianza que este hombre será primeramente vindicado por el Espíritu, obrando en su vida con hechos de poder que serán indiscutibles y no hallados en ningún otro lugar. Y Jesús mismo, al volver, y escribe con Moisés y Elías, le vindicará, así como lo hizo con Juan. Juan testificó que Jesús venía. Este hombre también, como Juan, y escribe Elías, testificará que Jesús viene, y escribe Moisés y Elías. Y el mismo regreso de Cristo probará que este hombre en verdad era el precursor de su segunda venida. Esta es la evidencia final que este hombre es en verdad el profeta de Malaquías 4, porque Jesús mismo aparecerá, y escribe Elías y Moisés, al fin de la edad gentil. Entonces será demasiado tarde para aquellos que le han rechazado. Y escribe los últimos 3 años y medio de los 1954 años, ya eso lo habíamos hablado. Ahora vean, aparecerá al fin de la iglesia gentil. Al final de la dispensación de la gracia es que aparecería Jesús, y escribe con Moisés y Elías, el ministerio de Moisés y Elías, el cumplimiento del 7º sello, y el reverendo William Branham, para los que lo deseen recibir. Él fue el precursor de la segunda venida del Señor, con el espíritu y virtud de Elías en su 4ª manifestación allá en Norteamérica. Ahora sigue diciendo, pueden tomar asiento en un saludito nada más, ya que estamos cerca de la actividad con todo el pueblo. Esto fue unas palabritas que él le dio allí. Sigue diciendo, ahora, ¿cómo va a ser el cumplimiento de esa promesa? Sencillísimo, como Dios dijo a través del precursor. No hay que buscarle explicaciones que de otra persona, no hay que buscarle explicaciones que de otra persona. Como él dijo, así será. Como dijo el hermano Branham, así será. Y dijo que sería un secreto completo, el cual será revelado a la iglesia novia. Ahora, la venida del Señor está tipificada, representada en el nacimiento del hijo del reverendo William Branham, José. Por eso, cuando el ángel le muestra el libro de José, le muestra acerca de José, y entonces el reverendo William Branham dice, José viene José. Está diciendo la venida del Señor tipificada en José. Y a José es el que tiene la bendición de la primogenitura a través de Efraín y Manasés. La bendición de la primogenitura fue dada a José cuando Jacob bendijo a los hijos de José. Y la bendición más grande cayó sobre Efraín, que era el menor. Y José le dice a su padre, Señor mío, no así, Padre mío, no así. Los dos eran profetas. ¿Ve? Cuando hay 2 profetas a la misma vez, hay algunas veces problemas porque cada cual quiere dirigir las cosas. Ahora vean, hay algo muy interesante que no vemos, aunque José, el padre adoptivo de Jesús, no era profeta. A él, en la forma secundaria, como dice el hermano Branham, que es la parte de los sueños, y los sueños hay que verlos por la palabra, si son correctos o no. Ahora vean, en esa forma secundaria fue que Dios le apareció
el arcángel Gabriel le apareció, el Espíritu Santo le aparece, pero vean que es visto solamente cuando fue perdido entre ellos y no lo encontraban y fueron al templo y allí lo vieron. Y ustedes saben ya lo que ocurrió allí. Ahora vean, ya de ahí en adelante no vemos nuevamente a José. O sea que el momento cuando Jesús comenzó su ministerio, José no estaba presente. Ahora miren cómo cuando partió el hermano Branham, José tenía unos 10 años y cuando comenzó el ministerio José Branham, tampoco estaba el hermano Branham presente. Y vean, cuando en este tiempo se comenzó ese ministerio de lleno, ya allí en el, vamos a decir, bajo carpa, sin estar ese ojo profético en medio del pueblo, y se fue apagando. Vean, él partió el 30 de marzo del 2019, nuestro hermano William Soto Santiago, y vemos que de ahí ya había venido ya entrelazándose ahí un ministerio, y ya se comienza bajo carpa por octubre, y vean cómo ya va creciendo ese ministerio y se entra como en una quietud del mundo completo. Pasó ese tiempo como todo el mundo se aquietó por lo que estaba pasando de la pandemia. Vean todo eso, algo en el programa divino estaba representando, porque luego ya a finales del 2021, comienzo del 2022, ya se entra ahí un ministerio en medio de la iglesia, lo cual ha ido creciendo más y más, y llegará a la parte culminante, que es en donde se estarán viendo las señales y milagros físicos a nivel internacional, pero primero estará ocurriendo el milagro más grande, que es el revelar la palabra. Ahora vean, él no estaba y no ha estado presente en ese ministerio, porque no pueden haber dos profetas al mismo tiempo. Ahora vean, ni tampoco mi papá ha estado presente. Vean, ahí también hay algo en el 1900, vean, en el 1946, para que tengan ese dato también allí, en el, vamos a ver, en el 1946 el hermano Branham tenía 37 años cuando le apareció el ángel allí, y mi papá, cuando yo nací en el 74, mi papá tenía 37 años también. Así que algo Dios también ahí estaba mostrando, porque vean cómo las edades de los padres allá en el tiempo de Jacob, de Isaac, de Abraham, marcan tiempos los cuales son muy importantes, y eso lo tenemos para nuestro estudio, nuestros estudios y todo, y ese es un dato que muchos no sabían, pero ya ahora lo saben. O sea que miren cómo corre paralelo en ciertas cosas
en el programa divino aún las edades de nuestros padres, y más cuando son padres de profetas. Ahora, sigue diciendo aquí nuestro hermano William: vamos a ver dónde nos quedamos aquí. Cuando hay dos profetas a la misma vez, hay algunas veces problemas, porque cada cual quiere dirigir las cosas. Pero Jacob estaba vigente todavía, y era su padre, y era el que tenía la bendición de la primogenitura. José no la tenía, era Jacob el que tenía que pasarla a uno de sus hijos, y la pasó directamente a uno de sus hijos a través de los nietos. Si José la pasaba, se la iba a pasar a Manasés. Como Isaac, si la daba consciente, se la daba a Esaú. ¿Qué significaría? Se la daba a Roma en este tiempo. Mira para allá lo que hubiese ocurrido. Ahora Dios estaba vigilando todo eso para que se cumpliera su programa, el cual estaría Dios llevando a cabo en este tiempo final para la restauración del reino del Mesías. Porque la bendición de la primogenitura, que está ligada al reino de Dios en la tierra, estaba luchando allá. Está luchando también por 2000 años. Porque lo que se quiere es la bendición de la primogenitura del reino de Dios en la tierra. Y más adelantito dice: y después, cuando Cristo ya termina sus días en la tierra, 40 días con sus discípulos, sube al cielo con ellos, y se cumple el Salmo. ¿Cuál? 23 o 24, Miguel. 24. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y preguntan los que están en el cielo: ¿quién es este Rey de Gloria? Y los santos que van con Cristo dicen: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Él es el Rey de la Gloria, dice el hermano William. Ese era Cristo, se diría Yeshua. Ahora miren en Shalom, el mensaje de Shalom, el que fue predicado el 19 de enero del 1964, nos dice en la página 20, dice: así que solo recuerde, Dios tomó miles de años para cumplir su promesa de un Salvador que vendría. Dios tomó 4000 años para cumplir esa promesa. Pero Él sabía desde el principio exactamente cuándo iba a acontecer. Él sabía, nadie más sabía. Él solamente dijo que acontecería. Y cuando ocurrió, dice, él escribe allí 4000 años, y cuando ocurrió, el pueblo estaba en tan grande desilusión que ni aún sabían cómo aceptarlo. Miren, vino de una manera tan sencilla que ni sabían cómo aceptarlo. Si esa misma cosa no se ha repetido igual, siempre sucede así, nunca falla, de ningún lado, siempre. ¿Qué es lo que él hizo durante estos años? Él mostró tipos de su venida. Él lo mostró en José. Si usted estudia la vida de José, y escribe José, aborrecido de sus hermanos, amado de su padre. ¿Por qué? Porque él era espiritual, porque él veía visiones. Los demás no veían visiones. Ellos eran patriarcas, pero no vieron visiones, ni tampoco interpretaron sueños, pero ellos estaban celosos de él. Y él fue vendido por casi 30 piezas de plata, sacado del pozo donde él debiera haber muerto.
se sentó a la diestra del faraón. Y cuando él dejaba el trono, sonaba la trompeta. Doblar la rodilla, viene José. Escribe la trompeta, José, y una piedra angular y las edades. Exactamente igual que con Jesús. Está a la diestra de Dios. Y cuando él deje el trono, las trompetas sonarán. Y toda rodilla se doblará. Y todos confesarán que Jesucristo es el Hijo de Dios. Exacto. Él lo mostró en tipos, como con David, cuando él estaba allá, un rey rechazado, mirando sobre Jerusalén, llorando. ¿Cuántas veces te hubiera yo juntado como la gallina a sus polluelos? Pero tú no quisiste. Ahora vean también que en la primera venida no estaba la obra de reclamación, la obra de juntar, porque era la obra de redención la que él llevaría a cabo. Por todas las edades, él lo ha mostrado en tipos, sabiendo que algún día el último tipo sería cumplido y la manifestación total de su Mesías prometido estaría en escena. Y cuando viniera la promesa completa, aunque él lo tipificó día tras día, año tras año, él lo tipificó, y cuando vino a la realidad, ellos no lo creyeron. Venían creyendo que iba a venir un Mesías, venían leyendo en las Escrituras, y el mismo día que estaban crucificando a Jesús, dice el hermano Branham, estaban cantando en la sinagoga: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Y estaban allí crucificando a esa palabra que estaba allí siendo vivificada, siendo cumplida. O sea, estaban viendo allí la letra, pero no la estaban viendo en la realidad. ¿De qué le valió tener la letra si cuando se cumplió no lo aceptaron? No sabían ni cómo recibirlo. De nada les vale tener la letra si después, cuando se va a cumplir esas promesas, no la van a creer. Es como si no estuvieran leyendo ni escuchando nada. Son como las lagartijas que se les entra por un lado y les sale por el otro lado lo que escuchan. Él ha hecho la misma cosa. Lo ha tipificado y lo ha mostrado en las edades de la iglesia, y todo aún hasta la hora que vivimos. Y el pueblo aún está en oscuridad. Parece como que ellos no pueden comprenderlo. Qué cosa tan triste. Es triste ver a personas así, que creen las promesas, pero cuando Dios las está cumpliendo, entonces las rechazan, las combaten. No es más que cuando uno ve a un joven en la calle, un individuo bien formado con su cabello, que se lo riza como hacen las mujeres, y con ropa ceñida al cuerpo, como un suéter largo colgando, y con zapatos color púrpura, masculino. Oh, qué va, vaya, qué cosa tan horrible para decir que es hombre, correcto. Luego se ve una mujer que debe ser delicada y amable, y sale con pantalones de hombre, un cigarro en la boca y el pelo bien cortito. Qué cosa, y decir que es mujer. Jesús llamó a María mujer. A estas no se les debería ni decir así, solo llamarlas hembras. Noten, y la hora, ¿por qué? Algunas veces gente reclaman y piensan que son sinceros, pero una densa oscuridad los tiene en esto. La Biblia dice que ellos estarían así. Lean Isaías 6 y dense cuenta si las mujeres no deberían ser de esa manera en los últimos días. Son exactamente lo que la Biblia dijo que serían. Es la palabra de Dios. Jeremías y otros hablaron de esta hora en la que estamos viviendo ahora, porque ellos vieron el fin desde el principio. Así que vemos estas cosas y la densa oscuridad sobre el pueblo. Paso a la página 22. Sí, Dios por miles de años vino mostrándose en tipos y todo, y finalmente ellos no lo conocieron cuando Él vino, aunque Él fue tipificado en José y David y Elías y todos aquellos. Él fue tipificado en todos ellos, y aún no podemos comprender por qué ellos no lo vieron. Y allí estaba, allí en la Escritura, y escribe José, David, Elías.
en Belén de Judea, él habrá de nacer. Encontramos eso en la Escritura. ¿Cómo es que él habría de nacer de una virgen? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. ¿Por qué lo mataron? Porque él se hacía Dios. Y él era Dios. Seguro, ellos mismos lo admitieron. Dijeron, él mismo se hace Dios. Igual con Dios, diciendo yo soy el Hijo de Dios. Pues él era. La Biblia dice que él debería ser llamado Consejero, Príncipe de Paz, el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, admirable. Eso es lo que él era. ¿Por qué ellos no entendieron eso? Con razón él dijo, deben escudriñar las Escrituras. Ellos dijeron, nosotros somos discípulos de Moisés. Dijo, si ustedes fueran discípulos de Moisés, me conocerían a mí. Moisés escribió de mí. Y ellos no lo sabían. Y la hora está sobre el pueblo, nuevamente, cuando ellos correrán a sus credos y cosas en vez del amoroso Jesús. Correcto. Estas cosas grandes vienen y los están llevando a más y más oscuridad. Y Dios lo está declarando aquí en su palabra, y por señales y maravillas en los cielos, y mostrándolo, prediciendo las cosas que luego acontecen exactamente a la hora y al minuto lo que acontecería. Y ellos continuamente siguen por la misma vía. Parece como que ellos no lo pueden evitar. Gente buena, sí, Señor, haciendo la misma cosa hoy como ellos hicieron allá. Nosotros somos criaturas del tiempo. Dios es criatura de la eternidad. Dios es criatura de la eternidad. Él nunca comenzó y Él nunca terminará. ¿Por qué no se entrega usted a Él? Mire hacia arriba y resplandezca con el gozo de la luz de la palabra de Dios que está brillando hoy día. Digo, una piedra en las edades. ¿Por qué es que la gente no puede ver eso, amigos? Escuchen, yo soy su hermano, yo los amo. ¿No sería más fácil para mí tolerar y seguir adelante y decir, bueno, yo me comprometo con esto, yo me comprometo 3 puntos, pero si no me pregunta, pero es que yo no soy hecho de tal material? No, Señor, cuando es la palabra, es la palabra. Dios nos ayude a pararnos por aquello que es la verdad. Sí, Señor, eso estaría bien, seguro, y uno recibiría más palmadas en la espalda. Pero, ¿qué haré yo parado allá en aquel día cuando los dedos huesudos me apunten en la cara y me digan, tú sabías mejor, pero fallaste en decírnoslos? Ah, no. Ahora vean, por eso yo les digo, y mejor se los digo, para que después no digan, fallaste en decírmelo, no me dijiste nada. No, se les ha dicho todo este tiempo. Y todo el tiempo que Él me diga que lo diga, lo estaré diciendo. Porque seré también llamado a cuenta y yo diré lo que me fue dicho que diga. Yo seré como Pablo, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. La sangre de ningún hombre está sobre mí. Que esto corra por donde quiera. Aún es la verdad. Dios lo sabe. Y Él lo respalda y dice que es la verdad. ¿Vuelvan a qué, hermano Branham? Usted sería un necio al hacer semejante cosa. Vuelvan a Cristo y Él es la palabra. Vuelvan a Cristo. Dibujo una piedra angular y las edades. Aléjense de los credos. Vuelvan a 3 puntos. A mí no me importa que usted quizás comenzó su credo hace 500 años. O que usted apenas, eso no quiere decir nada con Dios. Aquellos saduceos y fariseos comenzaron mucho antes que usted y fueron condenados. O sea, no nos vengan a decir, no, que yo desde el 60 y pico estoy yo recibiendo el mensaje. A ellos no le valió de nada. Y vean, están todos condenados. Ahora vean, sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Y así, pues vean cómo fue cumplida en Cristo esta promesa. Y fue en medio del pueblo que estaba bajo el pacto correspondiente a aquel tiempo. Y las promesas para el nuevo pacto son cumplidas en medio del pueblo que está dentro del nuevo pacto. Ahora, viene José. El reverendo William Branham clamando, vendría físicamente un hijo que se llamaría José y viene a ser tipo y figura de la segunda venida de Cristo.
Tan sencillo como eso. Ese es el misterio y bendición grande que tiene ese hijo del hermano Branham, que es tipo y figura de la segunda venida de Cristo. Y por consiguiente, hay una bendición grande para él. Pero no en él se cumple la segunda venida de Cristo, sino que él es solamente el tipo y figura como fue José y como fueron otras personas como David, como Salomón también, y así por el estilo. Ahora en el mensaje, ahora vean primero aquí, en el mensaje de Cristo es el misterio de Dios revelado, y en un escrito de un estudio bíblico, él escribe: la venida del Señor Jesucristo fue reflejada en personajes del Antiguo Testamento, de la Biblia, tales como José, hijo de Jacob, Israel, Moisés, David, Salomón, Juan el Bautista, y luego llegó el Mesías, Jesús, el Cristo, el ungido. Y más abajito, ahí mismo, escribe Mateo 13, del 1 al 21 y 13, del 30 al 43. Y ahí mismo escribe: hoy tenemos el programa de Dios tipificado en estrellas, luna, sol, la buena semilla de trigo, el trigo y la cizaña, la higuera, los 2 olivos, la vid y sus vástagos. Vean lo que representó allá, y hoy dice que en el programa divino tenemos tipificado en estrellas, la luna, el sol, todo eso. Y ahí escribe ciertas escrituras también. Ahora vamos un momentito aquí a Cristo es el misterio de Dios revelado. En la página 27 abajo y 28 dice: cuando Dios dice algo, tiene que suceder, por cuanto lo ha hablado por un profeta vindicado, y eso entonces es la palabra de Dios. La palabra viene solamente a los profetas. Ahora, la palabra profeta significa revelador de la divina palabra escrita. Es el mismo significado que tiene la palabra vidente, o uno que predice. Y el vidente, el que predice, es divinamente vindicado, por cuanto lo que predique llega a suceder. La Biblia dice: si hay uno entre vosotros que se cree profeta o espiritual y les dice que cierta cosa sucederá, si no sucede, entonces no lo oigáis más. Pero si llega a suceder, entonces yo estoy con él. Y mejor es que le temáis, porque yo estoy con él. Esa es la vindicación. Así se sabe si es la verdad o no. Si está hablando, y ahí escribe el vidente, tiene que suceder lo que predice. Y abajo escribe profeta es igual, revelador de la palabra escrita. Revelador de la palabra escrita. Así se sabe si es verdad, es la verdad o no. Dios está hablando de nuevo su palabra a su pueblo por medio de personas. Dios únicamente habla por medio del hombre. ¿Por medio de quién? Del hombre, porque son sus embajadores aquí en la tierra. Ahora, en el cumplimiento de la visión de la carpa, vean que la vindicación final de que ese es el enviado de Dios, trayéndole la revelación, la fe de rapto, será cuando comience a obrar esas maravillas y milagros internacionales, lo cual es luego de la palabra siendo revelada, luego de revelar la palabra escrita. Él dijo, paso a la página 28, él dijo en Juan capítulo 15, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. La vid no produce el fruto sino las ramas. Ellas son las que producen el fruto de la vid. Y noten que siempre ha sido así. Entonces, volviendo a José, vemos que ningún hombre podía llegar ante el faraón sin que primero viera a José. Ninguno puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Y cuando José salía del trono, tocaban la trompeta y en eso toda rodilla se doblaba porque venía José. Gloria, algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará cuando él salga del trono de su Padre para venir. Toda persona dará testimonio que él es el Hijo de Dios. Pero en ese momento ya será demasiado tarde, más vale que usted lo haga ahora mismo. Y él escribe allí, José es igual, rey, león. Y aquí sigue diciendo nuestro hermano William, y ahora tenemos también 3 puntos, y todo eso se tiene que cumplir en medio de la iglesia. Cristo viniendo a su iglesia, pues
Es su iglesia la que tiene la promesa de su venida para el día postrero. Y ese misterio será abierto a la iglesia del Señor Jesucristo. No tiene que ser abierto al mundo entero, sino a su iglesia, porque Cristo viene por su iglesia. José es igual rey león. Ha sido para mí un privilegio grande poder enviar estas palabras de saludo bajo este tema allá a Barcelona, donde se encuentra el misionero Miguel Bermúdez Marín, y a todos los que nos están escuchando a través del satélite Amazonas o internet. Y les quiero leer esta bendición de la cual nos estuvo hablando nuestro hermano William allí, que fue del mensaje La bendición sacerdotal, porque hay una bendición grande, la cual en medio de la iglesia está Dios resplandeciendo y dando misericordia a los escogidos de Dios por última vez, y luego será resplandecido Israel, los 144,000, y luego el pueblo hebreo, y también estarán recibiendo la misericordia. Y nos dice Números capítulo 6, deseo que nos pongamos en pie, por favor. Y usted, si no puede, pues tenga unos minutos para escuchar estas palabras que el Dios creador de los cielos y de la tierra le dijo a Moisés que le hablara al pueblo, y la forma para bendecirlos. Números capítulo 6, verso 22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles. Y él escribe a Aarón, Cristo y sus hijos, la iglesia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Sean bendecidos, iglesia del Señor Jesucristo, en este tiempo final, y que pronto sean transformados, y que pronto sean raptados, y que pronto estemos en la cena de las bodas del Cordero. Sean bendecidos con la fe del rapto. Sean bendecidos con el séptimo sello, resplandeciendo en este tiempo final en cada uno de ustedes, en vuestros corazones. Y estemos así preparándonos para recibir la gran visita angelical, cuando estarán nuevamente con nosotros, y así luego de 30 a 40 días irnos a la cena de las bodas del Cordero. Sean benditos, iglesia del Señor Jesucristo, primogénitos de Dios, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Y que pronto el pueblo hebreo, los 144,000, sean también resplandecidos y sean bendecidos con el séptimo sello, resplandeciendo a ellos con los ministerios de Moisés y de Elías. Dios los bendiga, Dios los guarde, y continúen pasando un día lleno de grandes bendiciones, y ya nos estaremos viendo el día de mañana en la actividad de mañana. Que Dios
les bendiga grandemente y con nosotros nuevamente el misionero Miguel Bermúdez Marín. José es igual, rey, león. Ese ha sido nuestro tema para esta plática en esta ocasión de hoy sábado 24 de junio de este año 2023. José es igual, rey, león. Dios les bendiga.